Muy buenas a todos. Hoy vamos a estar estudiando un trocito del pasaje del buen pastor en Juan, capítulo 10, y vamos a mirar los versículos del 1 al 8. Vamos a leer el capítulo 10 de Juan, versículos del 1 al 8. Y dice así la palabra. De cierto os digo, que el que no entra al redil de las ovejas por la puerta, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y asaltante. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A él le abre el portero y las ovejas oyen su voz. A sus ovejas las llama por nombre y las conduce afuera. Y cuando saca fuera a todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Pero al extraño jamás seguirán, más bien huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les dijo esta figura, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces les habló de nuevo. De cierto os digo que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran ladrones y asaltantes, pero las ovejas no les oyeron. Bueno, en el versículo 1, que nos dice, de cierto os digo, que el que no entra en el redil de las ovejas por la puerta, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y asaltante. La escritura nos enseña que solo existe un camino, y es seguir los mandatos y la voluntad del Señor. Muchos han intentado saltarse estas pautas para atajar en el camino, evitando pasar por la puerta estrecha, buscando sus propios objetivos e intereses. Incluso con un buen fondo, pero no cumpliendo el mandato y orden establecido por Dios. Son a estas personas que Jesús califica de ladrones y asaltantes. No simplemente ladrones, como podemos creer, sino con el agravante de, o sea, no un ladrón de guante blanco que no hace daño, el ladrón que simplemente roba y ya está. No. Estamos hablando el que utiliza la fuerza para robar. O sea, un asaltante. Y utiliza, como digo, la fuerza para el propósito de robar. Eso es esto que dice ladrón y asaltante. O sea, un ladrón que hace daño. Los ladrones que nos habla Cristo son todos estos reyes, sacerdotes, profetas que se desviaron de sus mandatos establecidos por Dios y le robaron la autoridad al propio Dios, porque esto es lo que significa este robar, robarle la autoridad al propio Dios, estableciendo al final su propia autoridad, la autoridad de estos hombres, sobre la autoridad del mismísimo Dios, estableciendo, como digo, su autoridad, su norma de conducta y saltándose todo precepto que Dios le había establecido o mandado a estos hombres. Los líderes de Israel, tanto sacerdotes como reyes, se habían corrompido con el pasar de la generación. Se habían vuelto contra los caminos del Señor, no siguiendo sus mandatos y sus estatutos. Esto lo vemos en el Antiguo Testamento en muchos pasajes. Al introducirse esta maldad en los que supuestamente debían dirigir a las ovejas, corregirlas y llevarlos por los caminos del Señor, se volvieron al final en piedra de tropiezo para todo el pueblo de Israel, trayendo la maldad también sobre el pueblo y la ira de Dios como juicio sobre todos. Vamos a ver algunos ejemplos de estos ladrones que podemos encontrar en la palabra. Eh, por empezar por un ejemplo, vamos a ir al libro de Levítico, Levítico, capítulo 10,
y el versículo el 1 y el 2. Estos acontecimientos que ocurrieron en el desierto, nada más instalado el sacerdocio en Israel, como estando líder Aarón en ese momento. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, pusieron en ello fuego, pusieron sobre él incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él no les había mandado. Entonces salió fuego de la presencia de Jehová y los consumió, y murieron delante de Jehová. Entonces, en este caso, tenemos a dos sacerdotes, los cuales quisieron agradar a Dios, pero a su manera, a la manera de que ellos creían correcta. Y esto les llevó a pagar con su vida. En este ejemplo trágico tenemos la muestra que solo hay un camino para agradar a nuestro Señor. Y es haciendo su perfecta voluntad, lo que Él nos manda. No hay que inventar ni ceremonias, diferentes sacrificios o fiestas que no son de Él para agradarlo más. Porque en vez de agradar a Dios, es muy posible que con él, como en este caso, que estemos torciendo su perfecto camino. Ya que si Dios decide que algo se haga de una forma en concreto, tiene una explicación. Es posible que no la entendamos, pero debemos entender que la mente del Señor no es nuestra mente. Nosotros solo estamos llamados a servirle cumpliendo lo que Él nos manda en la Escritura. Si el Señor nos enseña qué es la fe en nuestro Señor, siguiendo la palabra, la que hace mover la mano de Dios para obrar los milagros, las sanidades, ¿por qué en muchas iglesias se utilizan objetos y elementos fuera de la simple fe? O sea, esto ocurre, está ocurriendo. Que si el aceite ungido, que si el agua del río Jordán, que el pañuelo ungido de no sé qué. O sea, elementos externos a la fe introducidos por hombres torciendo los caminos de Dios. Porque si Dios nos dice que es la fe la que obra, ¿por qué el hombre quiere introducir objetos extraños a la fe? Si la Escritura nos dice que es la fe la que obra. O sea, intentamos robarle autoridad al Señor. El Señor no, nos dice la fe, la autoridad nos la da a través de la fe, la fe, la fe. Porque nosotros queremos darle otra autoridad a otras cosas y le robamos la autoridad al Señor. Entonces, a través de doctrina humana, le asaltamos, le robamos al Señor. Como fue el caso de estos dos sacerdotes que entendían que haciendo esto iban a agradar más al Señor por ir ellos o por un motivo de crecer personalmente dentro del sacerdocio, como haciendo esto de llevándole fuego, iban y no cumplieron la palabra, los mandatos del Señor y el Señor los castigó. Estaban robándole la autoridad al Señor. Si el Señor dice que se hace así, así y así, porque ellos tuercen ese mandato. Porque hay líderes de iglesia que tuercen lo que está en la Escritura. Si la Escritura dice, el camino es tan simple como la fe, tú crees en el Señor. Y si tú crees, hasta montañas pueden mover. Pero ¿por qué no se enseña esto? Y se enseña otras cosas. La respuesta es sencilla, porque el ladrón ya ha burlado el redil, ha entrado y se ha dedicado a robar, como digo, la fe. Y adulterar la propia palabra. Porque al final todo esto es para adulterar la palabra. Robar la palabra de Dios. Haciendo creer a las personas que hace falta algo más, como he dicho, que la fe para que las cosas sucedan. Vamos a leer Mateo 17. Mateo capítulo 17.
versículo 18. Del 18 al 20. Jesús le reprendió y el demonio salió de él, y el niño fue sanado desde aquella hora. Luego los discípulos se acercaron en privado a Jesús y le dijeron, ¿por qué no pudimos nosotros echarlo fuera? Jesús les dijo, por causa de vuestra poca fe, porque de cierto, cierto os digo, que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará. Nada os será imposible. Entonces, el Señor nos dice, el poder está en la fe. Si nosotros creemos en la palabra, como dice el Señor, si de verdad creemos, incluso podremos llegar a mover montañas, dice el Señor. Pero por nuestra falta de fe no tenemos ese poder, no tenemos esa capacidad. Porque somos incrédulos. Necesitamos ver. Como digo, la fe es la base a lo que al final la fe es la que hace mover la mano de Dios. Dios solo actúa a través de la fe. Sin fe Dios no se mueve. Es imposible agradar a Dios. Exacto. Y esto es muy importante. Aunque tengamos fe, nosotros podemos tener una fe muy, muy grande. Si pedimos algo al Señor, saliéndonos del camino, o sea, de lo que marca la Escritura, o sea, saltando el redil, no recibiremos. Como dice en Santiago 4, vamos a leer un momento, Santiago 4, ¿no? Versículo 3. Pedid y no recibís, porque pedís mal, para gastarlo en vuestros placeres. O sea, nosotros podemos pedir las cosas en fe, pero si nos salimos de eso que nos marca la palabra, de lo que nos marca Dios, Dios no nos lo va a dar. Porque muchas veces lo que pedimos es de nuestros deseos carnales, La motivación. de nuestra motivación carnal, de nuestro corazón, no movidos por la palabra, no por hacer cumplir la palabra, porque Dios nos da poder para cumplir la palabra, no para cumplir nuestros caprichos personales. No es para que nosotros tengamos más dinero porque nos plazca tener más dinero, porque o queramos tener más, yo qué sé, más seguidores, más, lo que sea, más popularidad. No. O sea, la fe está para otra cosa. Y es para cumplir la palabra. Para, por ejemplo, llevar la palabra a más gente. Si nosotros tenemos una incapacidad, llamémosla incapacidad o dificultad, mejor dicho, de transmitirle la palabra, pidámosle al Señor que obre, para que nos quite esa dificultad del medio, que nos dé poder. Eso se hace a través de la fe. Y eso lo podemos pedir porque estamos reclamando algo que Dios nos ha prometido que nos da. Entonces lo podemos pedir. Y como digo, la fe en sí misma se alimenta de la palabra. Como dice en Romanos 10:17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Por lo tanto, la fe y la palabra se alimentan mutuamente. Y son estos dos elementos los cuales el ladrón entra en el redil para destruir, utilizando y engañando el corazón del hombre. O sea, el ladrón lo que intenta es destruir tanto la fe como la palabra. Es la forma como se destruye el camino final. Vamos a ver más ejemplos, otro ejemplo. Tampoco voy a alargar mucho dando ejemplos, porque hay muchos ejemplos en la palabra, pero vamos a quizá uno que es muy gráfico y muy significativo del concepto de ladrón, muy literal, muy visual, para que tengamos claro. Quizá en el anterior se veía un poco más como aparentemente haciendo lo correcto, pero Dios le dice, no, esto no se hace así y les causa la muerte, pero lo que vamos a ver ahora es un caso muy concreto donde
el robo es descarado. Ya es una situación descarada. Para ello vamos a ir a Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Vamos a leer del 12 al 14. Los hijos de Elí eran hombres impíos, que no tenían conocimiento de Jehová. Los sacerdotes acostumbraban a proceder con el pueblo de esta manera. Cuando alguno ofrecía un sacrificio y mientras era cocida la carne, el criado del sacerdote iba con un tenedor de 3 dientes en su mano y lo metía en el perol, en el caldero, en la olla o en la marmita. Y todo lo que sacaba el tenedor, el sacerdote lo tomaba para sí. Esto hacían con todo israelita que iba allí a Silo. Muy bien. Eh, como vemos, los hijos de Elí fueron otro ejemplo, y como digo, el más gráfico de ver, de ladrones y salteadores. Ya que como dice el versículo 12, no tenían conocimiento de Jehová. Más que conocimiento, era que era no querer seguir las normas que ellos sabían que era lo correcto. O sea, el camino que el Señor había establecido, se lo estaban saltando, pero descaradamente. Estos hombres no cumplían el mandato de Dios tal y como vemos, vamos a ver en el siguiente pasaje. Porque decimos, ¿en qué estaban incumpliendo cuando cogían del tenedor y tal? Bueno, para eso tenemos que entender qué norma había dado Dios para el sacerdocio. En concreto, para el tema de los repartos de los sacrificios. Para ello vamos a ir a Éxodo, capítulo 29 y versículos 27-28. 27 y 28. Apartarás el pecho de la ofrenda mecida y el muslo de la ofrenda alzada, lo que fue mecido y lo que fue alzado del carnero de la investidura, de lo que era para Aarón y para su hijo. Esto será para Aarón y para sus hijos, de parte de los hijos de Israel, por estatuto perpetuo, porque es ofrenda alzada. Será una ofrenda de parte de los hijos de Israel, de sus sacrificios de paz, como ofrenda alzada para Jehová. Bueno, pues como nos dice aquí el texto, el deber de los hijos de Elí era quedarse con el pecho y el muslo de la ofrenda. Ellos solo tenían derecho a quedarse con el pecho y el muslo de la ofrenda. Eso fue lo que Dios estableció para los sacerdotes. Pero los hijos de Elí, por su codicia, su maldad, al fin y al cabo, les parecía poco esto. Y se quedaban con aquello que pillase el tenedor, robando de la porción del propio ofrendante. Porque recordemos del sacrificio, una parte, la primera parte, y lo primero que se ofrecía era la grosura que era para Dios, otra parte era para el sacerdote y otra parte para el ofrendante. Pues no, pues estos señores en esa época cogían el tenedor y aparte de lo que a ellos les correspondía, que era el pecho y el muslo, pues lo que pinchara el tenedor. O sea, se quedaban con más parte de la que les pertenecía por mandato de Dios. Y no solo esto. Vamos a leer los versículos del 15 al 17, capítulo del 1 Samuel. Asimismo, el criado del sacerdote iba aún antes que quemaran el sebo, y decía al que sacrificaba, da al sacerdote carne para asar, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. Si el hombre le respondía, deja que primero hagan arder el sebo y después toma todo lo que te apetezca, él decía, no, dámela ahora mismo, de lo contrario, la tomaré por la fuerza. El pecado de los jóvenes era muy grande delante de Jehová, porque los jóvenes trataban con irreverencia las ofrendas de Jehová.
La obligación del sacerdote, como hemos dicho, era primero quemar las grosuras, los sebos, la grasa del animal, que era la parte para Dios. Y eso era lo primero que se tenía que hacer. Pero estos sacerdotes exigían la carne cruda antes de cocerla o quemar las grosuras. Seguramente pedían esto para negociar con esa carne y sacar dinero, ya que al final la carne cocida la debían comer y si no debía ser quemada después de lo que sobrara. O sea, la carne que recogían de la ofrenda era para ser comida en ese día. Claro, carne cocinada no, en esa época no había sistema de conserva. Si está cocinado hay que comerlo y si no hay que tirarlo. Además que era un mandato que estaba de Dios también. Entonces lo que le decían era, no, no, guárdame la carne cruda y no la cocines, saltándose las normas que Dios había establecido. Y nos imaginamos que pedían esto con el motivo, ¿cuál? De o tener carne para cuando ellos entendieran usarla o para lo más grave que sería vender, o sea, hacer negocio con los sacrificios. O sea, estamos hablando de conductas muy graves delante de Dios. Y esta práctica en contra de los mandatos de Dios no solo era hecha de una manera amable, digámoslo así, sino como vemos en el versículo 16, se utilizaba la violencia, la amenaza. O sea, entonces dice, no, dámela ahora mismo, de lo contrario la tomaré por la fuerza. O sea, se aplicaba la violencia. O sea, no solo estaban robando a Dios, sino robándole de manera violenta. O sea, esto era terrible lo que estaba pasando. Al final, como hemos dicho, esto era gráficamente el perfil que describió Jesús en el capítulo 10 de Juan, en el versículo 1, donde la codicia, el ego, los bajos instintos toman el control y llevan a estos hombres a seguir un camino propio, diferente al camino establecido por Dios y por su palabra. Como dice Proverbio 16. Vamos a recordar Proverbio 16, versículo 25. Hay un camino que al hombre le parece derecho, pero que al final es camino de muerte. Esto fue el camino que decidieron estos hombres seguir. Un camino torcido, de muerte, porque decidieron robarle al Señor. Robarle su autoridad, sus leyes, sus derechos, sus normas. O sea, y fue literalmente salirse del camino lo que trajo la muerte de Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, como ya mismo. Y fue el violar el camino del Señor lo que trajo la muerte de los hijos de Elí, porque estas conductas de los hijos de Elí trajo la muerte de estos hombres. Pero ya no solo su muerte, sino que toda la familia quedó maldecida desde ese momento. Hubo una maldición generacional que debido a estas ofensas continuas, porque incluso estos hombres se describe que abusaban de las mujeres que servían en el tabernáculo. Eso lo habla en este mismo capítulo. O sea, ocurrían cosas inimaginables dentro del templo de Dios. Dentro del tabernáculo ocurrían cosas muy, muy serias. Y nadie ponía freno a eso, ni el propio sumo sacerdote. O sea, Elí tenía una ceguera completa y intentaba tapar a los hijos. Por eso la condena no fue solo para los hijos, fue para Elí y para toda la descendencia. Y ahora mismo vamos a verlo. Primera de Samuel 2:23. Esto fue lo que le dijo Dios a Elí. Él les preguntó, ¿por qué hacéis semejantes cosas?
No, aquí no es. Perdón que me he confundido. 33. Primera de Samuel 2:33. Y esto sí, dio a Eli. Pero no eliminaré completamente a los tuyos, que sirven en mi altar, para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Todos los descendientes de tu casa morirán en la edad viril. Te servirá de señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés, los hijos de Eli. Ambos morirán en el mismo día. Esta fue la sentencia que le dio Dios a esta familia. Como digo, la muerte. ¿Por qué? No, por robarle. Robarle y de manera violenta a Dios. Estos hombres que eran en teoría llamados a guiar a Israel en la relación con Dios, ellos mismos incumplen su mandato, saltándose el camino de Dios, trayendo la muerte a sus vidas y sirviendo mal a las ovejas que realmente querían seguir y servir correctamente a Dios, como el caso de este hombre que le recrimina la mala praxis por parte de los sacerdotes hijos de Eli. Porque este hombre que hemos visto antes, que vemos en 1 Samuel 2:16, le dice, si el hombre le respondía, deja primero que hagan arder el cebo y después toma todo lo que te apetezca, sabía que primero tenía que arder la grasa para Dios. O sea, este hombre era un hombre, o entendemos que hubo varios hombres que le reclamaban esto, pero era lo correcto, ¿no? O sea, era gente que quería servir correctamente a Dios sin ser sacerdote, pero sabían las normas básicas, digámoslo así. A día de hoy, eh, estas cosas siguen ocurriendo. Quizá Dios no juzga con la muerte inmediata muchos de estos casos, pero la propia palabra garantiza que hay consecuencias. Consecuencias muy serias para los que, siendo llamados a alimentar y mantener a la oveja en el redil, las engañan y las hacen extraviar. La más clara advertencia la encontramos en Mateo 18. Vamos a ir a Mateo 18, versículos 6 y 7. Y a cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le atase al cuello una gran piedra de molino y que se hundiesen en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos. Es inevitable que haya tropiezos, pero ay del hombre que los ocasione. No somos nosotros los que debemos jugar estas situaciones, pero sí hacer ver a las ovejas qué dice la palabra de nuestro Señor Jesús al respecto de lo que está ocurriendo, sin señalar a nadie, pero sí llevando al entendimiento de cada uno cuál es la voluntad real de nuestro Señor a través de su palabra. Este es realmente lo que debemos hacer como cristianos, enseñar a las personas, enseñar la palabra, no juzgar. Al final hay un juez, ese es Dios. Dios juzgará, condenará, hará lo que entienda que tenga que hacer. Nosotros estamos para alertar, avisar. Mira, la palabra dice esto, o la palabra dice lo otro. ¿Tú qué opinas? ¿Es correcto lo que está ocurriendo o no es correcto? ¿Esta situación está conforme a la palabra o no está conforme a la palabra? Ese es nuestro deber. Como dice en segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 3:16. Toda toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. Capacitar a las personas, esa es la clave. Que tomen conciencia y que cada uno, a partir de su capacitación, tome decisiones de seguir un camino o otro.
Y dependiendo de la decisión que tome, ya Dios lo bendecirá o lo disciplinará. Somos seres libres, pero responsables a título individual. Respondemos cada uno individualmente ante Dios. No es por ser de la iglesia A, B o C que tendremos más o menos bendición de Dios, sino de nuestras propias elecciones si fueron o no conforme el camino que Dios estableció para todos nosotros. O sea, esto es lo que nos tiene que quedar claro. Hay una responsabilidad individual de cada uno. Y nosotros estamos llamados a capacitar a la gente para tomar sus propias decisiones ante Dios. No para juzgar, sino para capacitar. O sea, esta es la parte instructiva, porque nosotros estamos para, como dice la palabra, para instruir, para corregir, para reprender, pero enseñar sobre todo. Enseñar. ¿Para qué? Para que la persona siga los caminos correctos y tome las decisiones correctas en su vida. Pero nosotros no somos nadie para señalar ni apuntar con el dedo, esto está bien, esto está mal, esta persona hace lo bien, eso es Dios que tiene que decidir y va a juzgar a la persona. Yo no soy nadie para juzgar. Dios es el que tendrá que juzgar a su debido momento. Vamos a volver a nuestro pasaje inicial, volvemos a Juan, capítulo 10, y vamos a leer los siguientes versículos, del 2 al 4. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A él le abre el portero, y las ovejas oyen su voz. A sus ovejas las llama por su nombre y las conduce afuera. Y cuando saca fuera todas las suyas, va delante de ella y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Versículo 7. Entonces Jesús le habló de nuevo, de cierto os digo, que yo soy la puerta de las ovejas. Jesús es la puerta. Y como dijo en Juan 14, capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino. Esa puerta y ese camino, el propio Jesús nos lo define en Mateo 7, 14. Vamos a Mateo 7, 14. Pero qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que la hallan. La puerta y el camino. Ambos son Jesús. La puerta y el camino. La puerta es parte del camino realmente. Y ambos, como dice la palabra, es Jesús. Jesús se define en Juan 14, 16 como el camino. Y en el pasaje que estamos estudiando, la puerta también es Jesús. Se define como la puerta. Él es la puerta, Él es el camino. Es el camino realmente. La puerta es parte, como digo, del camino. Solo uno pudo atravesar a la perfección esa puerta y ese camino. Y fue él mismo que la diseñó. Dios, la palabra hecha carne, Jesús. Y es por ello que solo Él puede ser el buen pastor. Jesús es la puerta, Jesús es el camino, Jesús es el buen pastor. Él guía personalmente a cada oveja desde el redil y si escucha su voz, la oveja pasará también la puerta. Y Jesús guiará personalmente a cada oveja hasta la estancia del Padre. Esos pastos. Esos pastos que se refieren, cuando nos habla de ricos pastos, al final es la llegada de la oveja al cielo. ¿Quién hace esa guía? ¿Quién guía por el camino? El propio Jesús, siendo Él el buen pastor. Si alguno se sale del camino, el buen pastor va y la recoge y la busca para volverla a colocarla en el camino. Vamos a leer Juan 10, versículo 5 y el versículo 8. Pero al extraño jamás seguirán, más bien huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Y el versículo 8. Todos los que vinieron antes de mí eran ladrones y asaltantes, pero la oveja no le oye. Como hemos visto antes de Jesús, muchos líderes religiosos
se saltaban los caminos del Señor. Y eso también ocurrió en los tiempos del propio Jesús, donde los religiosos no reconocían a Jesús como el Mesías prometido. Tanto fue así que lo acusaron de falso maestro, falso profeta, blasfemo, etc. Intentaron desautorizarlo, manipulando sus palabras y lo que recogían las propias escrituras. Todo esto llevó a que se generasen dos grupos: los que creían en Jesús y los que creían a estos fariseos y escribas de los tiempos de Jesús. Esta división la podemos encontrar en este mismo capítulo, en los versículos 20 y 21. Y muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué le escucháis? Otros decían: estas palabras no son las de un endemoniado, ¿podrá un demonio abrir los ojos de los ciegos? Aquí encontramos claramente una división completa dentro del pueblo. O sea, había partes que estaban con Jesús, partes que estaban con los fariseos. Y a pesar de esta división y el temor de las represalias que los líderes religiosos prometían a los que seguían a Jesús, porque habían amenazas, estos fieles no se apartaban de seguir a Jesús y todas las enseñanzas que Él les daba para alcanzar la salvación y poder acercarse también ellos al Padre juntamente con Cristo. Estas personas eran las ovejas de Cristo. Los fieles que sabían diferenciar la palabra de su Señor de otras palabras dichas por hombres. Es por esto que no se puede convencer a nadie de la grandeza de Jesús, de su sacrificio, de su amor hacia nosotros, de su gracia, sin usar la voz de Jesús, la palabra. No valen nuestro razonamiento humano, ni siquiera ni explicaciones las que estoy dando ahora, ni las de nadie, solo la propia palabra. Solo la propia palabra es la que hace, o tiene, mejor dicho, tiene poder para despertar y hacer mover a las ovejas. Mover sus corazones a que sigan el camino, que sigan a Jesús como el Señor, el cual nos guía a la vida junto a Él. O sea, nosotros podemos tener 1000 razonamientos, explicar las cosas de 1000 maneras diferentes, pero como no utilicemos las palabras de Jesús, o sea, lo que dejó escrito, lo que salió de su boca, lo que está escrito en toda la palabra, no, o sea, no tiene poder. El poder está en la palabra de Jesús. O sea, nosotros no tenemos que hacer interpretaciones de la palabra muchas veces. O sea, era algo que estábamos hablando hoy. Para salir a evangelizar, no hace falta que sepamos profundidad de la palabra, que sepamos, seamos maestros, no tenemos, lo único que necesitamos realmente es saber leer, coger la Biblia y ir a otra persona y leer en los evangelios, por ejemplo, o el pasaje que nos mueva el Espíritu Santo a leer. Leerlo simplemente. No tenemos ni siquiera que llegar a explicar. Podemos explicar dentro de nuestros conocimientos, sí, es una ayuda, puede llegar a ser una ayuda, pero el verdadero poder está en la palabra, literalmente en la palabra, no en nuestras propias palabras. Porque nosotros tenemos doctrinas humanas, tenemos nuestros pensamientos humanos, nuestras filosofías humanas, que no tienen poder realmente. No tienen poder de convencimiento. El poder de convencimiento está en la propia palabra. Por tanto, cualquiera que estudie o que escuche cualquier estudio, la parte más importante de cualquier estudio, de cualquier prédica, en cualquier iglesia, son cada vez que se citan la palabra de Dios. O sea, por encima de cualquier cosa, de cualquier explicación. Cuanto más se lea la palabra de Dios, más poder está transmitiendo a la otra persona. La mano de Dios va a actuar más fuerte en la otra persona. Y la otra persona, si es de los llamados, de aquellas personas que Dios quiere que vayan, que sabe que son de los suyos, esa palabra le va a llegar. Y va a tener poder sobre esa persona. Pero es porque conoce la oveja, sabe cuál es la palabra,
la voz de su Señor. Y el Señor es Jesús. No hay otro Señor. Es Dios. Entonces la oveja solo conoce la voz de su Señor, de su pastor, del buen pastor. No conoce ninguna otra voz de ningún hombre, ni va a seguir a ningún otro hombre. La oveja se va a perder si no escucha la palabra. Eso es lo que nos enseña la palabra. Bueno, y hasta aquí quiero dejar el estudio de hoy. ¿Quieres añadir alguna cosa más? Sí, invitarlos a que escuchen el siguiente estudio porque esta es una nueva serie que está comenzando hoy. Esta es la primera parte y bueno, el próximo domingo pues será la segunda parte. Va a ser muy interesante y darle las gracias también por sus suscripciones, por darles like a los vídeos, invitarlos a que sigan con nosotros aprendiendo a través de la palabra. Si quieren comentar, que comenten. Exacto, cualquier comentario pueden dejarlo escrito, cualquier duda, las preguntas que tengan, nosotros estaremos respondiendo. Y bueno, también animarlos a que ustedes mismos estudien la palabra, no se conformen simplemente con escuchar vídeos o prédicas externas, sino que cada uno tenemos una responsabilidad individual delante del Señor y tenemos que cumplirla, y es el estudio y la profundidad de la palabra. Así que bueno, esperamos que hayan sido de gran bendición este estudio. Como les dije, no se pierdan el próximo porque es una serie que comienza hoy. Y bueno, muchas bendiciones a todos en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga. Amén.